con toda honestidad intelectual, la pregunta está abierta. Y yo no creo que vayamos a dar una respuesta general, única para todo el país. ¿O militar? Definitivamente no será una respuesta militar. Es una respuesta que va a tener mezcla, parte y parte, y es una respuesta que va a depender de la situación específica de cada región. Una es la problemática de la serranía de San Lucas, una problemática la del Bajo Cauca, una la problemática del Chocó, otra la del altiplano cundiboyacense. Pero esa respuesta la tenemos que ir construyendo. Esa respuesta la tenemos que ir dando entre todos, porque no es evidente, no es clara la separación. Pero, y yo ya voy terminando, señor presidente, nosotros tenemos que empezar por fortalecer nuestras instituciones. Si no empezamos por ahí, no lo vamos a lograr. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente, cuando se habla de capacidad del Estado y fortalecimiento del Estado, piensa, bueno, helicópteros y represión. No, eso requiere capacidad estatal, pero más capacidades de un Estado requiere la función de tenderle la mano al minero artesanal, porque eso sí que es difícil. Requiere llevar al Banco Agrario, requiere que el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Minerales hagan la tarea, requiere de que la tarea de fiscalización del Ministerio del Trabajo se haga efectivamente, requiere de una presencia del ICBF para asegurarse que no haya prácticas de trabajo infantil. Esos son capacidades del Estado, que necesitamos fortalecerlas para poder resolver el problema de esa minería informal. Pero tenemos que empezar fortaleciendo la institucionalidad. Y yo quiero ser parte de ese proceso de fortalecimiento institucional, y quiero ilustrarlo con un ejemplo del que quiero llamar la atención de nuestros amigos periodistas. El país debatiendo, como lo ha estado haciendo los últimos 6 meses, el tema de la feria de títulos mineros, el país dando ese debate, y simultáneamente quiero contarles qué estaba ocurriendo en el departamento de Bolívar, donde existe una delegación minera. ¿Qué quiere decir la delegación minera? Que hace unos años, muchos años, se han ido delegando esas funciones de otorgamiento de títulos en algunos departamentos que crearon sus propias secretarías de minas y que tienen hoy la facultad discrecional de otorgar títulos mineros. ¿Saben cuántos títulos del total nacional tenía el departamento de Bolívar en el año 2010? Del total nacional de títulos otorgados, ¿saben cuántos? 2.8%, suena razonable. ¿Saben cuántos tiene hoy en día? 8%. En lo que va corrido este año, se pasó de ser el 2.8% de los títulos nacionales al 8% de los títulos nacionales. El departamento de Bolívar. Honorables senadores, me produce un enorme gusto poder contarles hoy aquí en el recinto de este honorable Congreso que el día 15 de noviembre tomé la decisión de revocarle al departamento de Bolívar la delegación minera. Por una razón: tenemos evidencia que la estamos remitiendo a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de que un solo individuo y su familia y empresas asociadas recibió 70 títulos mineros este año en el departamento de Bolívar. Le corresponderá a los entes de control investigar si ese individuo tiene la idoneidad, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene el capital para desarrollar adecuadamente la minería. Pero yo, de manera discrecional, por la facultad que me otorga la ley, le he revocado al departamento de Bolívar la delegación minera. Esto con el ánimo de fortalecer institucionalmente al sector. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no queremos desarrollar la minería cueste lo que cueste, no.
Nos va mejor como país, si no tenemos las instituciones adecuadas, nos va mejor como país dejando el recurso ahí. Para desarrollar el sector minero, requerimos una institucionalidad fuerte, que es la que estamos tratando de crear. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a cumplir con esa máxima de lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es ese desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, es decir, de quienes estamos hoy vivos, sin comprometer las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Destruyendo el medio ambiente, sacando esa riqueza, no dejando valor, no estamos dando ejemplo de desarrollo sostenible. Entonces, desarrollar este sector vale la pena sobre un Estado fuerte, sobre unas instituciones fuertes, que nos dejen la mayor parte de esa renta al país, pero no la dejen de cualquier manera, la dejen a través de las instituciones del Estado, a través del sistema general de regalías, a través del recaudo de impuestos, y que nosotros podamos irrigar esa prosperidad a todos los colombianos. Esa institucionalidad fuerte es un prerequisito para el desarrollo de este sector minero. Es la única condición que debemos cumplir para poder acertar en que la minería se convierta en un factor de desarrollo. Porque con la institucionalidad preexistente, la minería no es factor de desarrollo. La minería puede convertirse más bien en parte del problema más que parte de la solución. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorables senadores. Vamos a oír a los señores de Cerro Matoso y posteriormente al director de la DIAN. No. Por 5 minutos. El señor Amaury Navarro Mesa y el otro Gabriel Calle de Maya, es el alcalde electo de Montería. Amaury Navarro Mesa. ¿Sabéis? Por 5 minutos. ¿Aquí en dónde? Buenos días para todos, honorables senadores, público presente, señor ministro y señores de Injumina. Mi nombre es Amaury Navarro, yo soy un ex trabajador de Cerro Matoso, una persona que hace 2 años terminó su contrato de trabajo y de una forma muy dura. ¿Por qué? Porque me di cuenta de muchas irregularidades que comencé a defender no solo para el bien del municipio de Montelíbano, sino el departamento de Córdoba y la nación. Entre ellos, hay 55 ex trabajadores hoy y las demás poblaciones vecinas de Cerro Matoso que están sufriendo los rigores de la contaminación. Hay enfermos que tienen dermatitis crónica de piel, que se les cae la piel, ministro, parece que fueran momias humanas. ¿Por qué? Por la contaminación. Tienen 10 metales en el cuerpo, lo mismo que decía la senadora Daira, el señor Emilio Soto Vega, el señor Julio Acosta. Tienen las piernas secas, anda en silla de ruedas, es degradante. Lo peor, como no hay controles ambientales, comparto con el senador Félix Varela eso, la autoridad ambiental, a ver, yo le voy a hacer un desglose pequeñito, ojalá me permita. Idominas dio el contrato de concesión 866, que en 1982, ¿cierto?, durante 25 años. Posteriormente lo modificó en una prórroga el ministro entonces de Minas, Rodrigo Villamizar, el 10 de marzo de 1996, dándole 5 años más, que es la prórroga que se vence el 1 de octubre del 2012, que eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasó? Que en esa prórroga se pactaron unas obras de beneficio social empresarial. Cuando hablo compromiso social empresarial, es la plata que tienen que invertir las empresas en el desarrollo social, en obras como escuelas, fundaciones médicas, hospitales, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de esto fue el siguiente, que en 1970, que se pactó el contrato, las obras se ejecutaron hasta el 85,
¿Qué hizo Ingeominas y Cerro Matoso? Hicieron una liquidación de las regalías. Y esas obras se descontaron de las regalías. Y hasta hoy, carta del señor Ney Sorneros de Ingeominas de fiscalización, esas obras no pagan canon de arrendamiento. ¿Y dónde está la plata que descontó Cerro Matoso de esas obras de las regalías? ¿Quién la tiene? ¿En qué se han invertido? Donde Montelíbano, señores senadores, las aguas, la contaminación de Cerro Matoso se deposita, lo que dice el senador Félix, y comparto el proyecto de ley, y ojalá yo fuera senador, que toda la minería de este país de cielo abierto fuera de alto riesgo, porque el ministro de Trabajo y de la Protección Social, el doctor Angelino Garzón, en el año 2000 declaró que todas las actividades mineras de carbón, de níquel, de hierro, en el nivel 5 de alto riesgo, y las ARP de este país, lo que decía el senador Robledo, en eso lo felicito, soy un admirador de toda esta comisión, en especial de usted, senador, son y producen lo que es el níquel y el carbón cáncer, ministro. Hay niños que han nacido mal formados, hay un niño de un mes de nacido que nació sin ano, hay otros que nació con una bola en el estómago. Yo tengo los videos, pero no puedo. Ojalá pudiera venir ese debate. Hay la pobreza, lo único que le está quedando a Montelíbano, la miseria y la degradación, senadores. Esto no puede seguir. Este país es de los colombianos, por Dios. Y la inversión social es para que se hagan los colombianos. Imagínense que tampoco Cerro Matoso paga impuesto de industria y comercio. ¿Por qué me hago referencia al impuesto de industria y comercio? Porque el mineral de níquel se explota en boca de mina. Y si es en boca de mina como tal, ¿dónde es la venta y dónde se produce? Aquí tendría que pagar impuesto de industria y comercio. Y no lo paga. Y eso es una cifra escandalosa lo que debe. Otra cosa, ministro, que es que en realidad en Montelíbano hay una violencia grande. ¿Pero por qué grande? Yo le voy a explicar, permítame y le explico. Resulta que los proyectos de gran minería generan un impacto social y económico. Primero, se incrementa el IPC, el índice de precio del consumidor, o la canasta familiar. ¿Por qué la ley provee, y eso está en el contrato de concesión, cláusula 11ª, los porcentajes que debe tener? Amparándose que son el personal de terrible contratación y remoción. El artículo 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas, ojalá nunca modifiquen esa ley, que es inaccesible que la modifiquen para el bien de los mineros pequeños. ¿Qué dice? Que el personal, en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 70 y 75, senador, para usted, tiene toda la razón. Primero se tiene que vincular el personal oriundo de la región en un valor del 70%. ¿Por qué? Porque si se incrementa y se daña lo social, ¿cómo se van a compensar? Con los trabajos. Eso es obvio, eso es lógico. Eso no tiene discusión, ministro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar realmente, y tiene el senador Robledo razón, y la senadora Marisa, incluso el senador Félix, que la gente que revise esos contratos, por Dios, tenga en cuenta a los afrodescendientes, a los indígenas, a la población en general. Imagínense que en Cerro Matoso la contaminación llega a 80 kilómetros. Los peces de Río San Jorge ya se están acabando. Y también eso genera detrimento en el costo de vida. Un pescado que valía 1.000 pesos hace 5 años, hoy vale 7, 8 mil pesos. ¿Quién lo va a comer? Imagínense que a mí, le voy a hablar mi caso personal, yo ahorita termino, señor presidente. Comisión Quinta, a los diferentes ministros. Mi nombre es Gabriel Calle, alcalde electo para el periodo 2012-2015 del municipio de Montelíbano, Córdoba. La situación en Montelíbano es muy preocupante, yo diría que alarmante. Como decía nuestro expresidente, allá hay una hecatombe. Si medimos porcentualmente el índice de violencia o de muerte violenta por número de habitantes, yo sé que Montelíbano encabeza a los municipios de Colombia. Allá, hace un mes escaso, matando a un amigo de una peluquería, una bala perdida, asesinó a un niño de escasos 8 meses. Hace 3 días se mató a una jovencita de escasos 20 años con 5 meses de embarazo. Y esto es producto del abandono que tiene el municipio de Montelíbano
y de ese seguimiento que debe hacer el Ministerio de Minas y Energía a ese contrato de concesión de Cerro Matoso. Como le decía el compañero, afortunadamente hay una cláusula que dice que para dar prórroga o hacer un nuevo contrato de concesión se debe haber cumplido 100% con lo pactado en el contrato de concesión inicial. Mi invitación es al ministerio que mande una comisión a Montelíbano y verifique esto. Yo sé que en mi municipio me han antecedido alcaldes que han sobrepasado los índices de corrupción, pero ¿ha actuado la justicia? Es preocupante cuando vemos que la carretera que de la Troncal Occidente, que va de Medellín hacia Caucasia, hacia Cartagena, era compromiso en el contrato que se inició en 1963, más exactamente el 30 de marzo. Era compromiso de la empresa pavimentar con las especificaciones para el tráfico pesado, desde la mina hasta la Troncal Occidente, y hacer un ramal de la mina al municipio de Montelíbano, y que el 75% de esta pavimentación la asumió el municipio mediante préstamos bancarios, y el 100% de la apartada hasta Montelíbano y el 50% de Montelíbano hacia la mina, y no se haya pronunciado el Ministerio de Minas defendiendo los intereses de un municipio que ya lleva 30 años de explotación de ferroníquel, generándole mucha utilidad al exterior, a los dueños que no son colombianos. Ahí me identifico con el doctor Robledo, se está violando el derecho a la igualdad cuando estamos beneficiando. Yo sé que es muy importante ese dinero extranjero, esas multinacionales, pero hay que defender que no suceda en Montelíbano el adagio que dice pueblo de mina, pueblo de ruina. Están pidiendo una prórroga por 30 años más, que yo sé que es un sofisma de distracción, como lo hicieron con la reforma de la primera línea. No necesitan 30 años. Con esa reforma que le hicieron a esta primera línea, que yo pensé que por lo menos habíamos recibido el beneficio de que se igualara en el porcentaje de regalías que tiene la segunda línea del 12%, y que aquí hay una inconsistencia no solamente en el porcentaje, sino también en el monto, porque se liquida con diferentes precios también. El 8% se liquida con el precio en boca de mina, y la del segundo horno se liquida con el 12% en el puerto, y hay diferencias de precio. Ni siquiera se obtuvo ese beneficio para nuestro departamento, para nuestra subregión del San Jorge, y en especial para el municipio de Montelíbano. Eso es grave, porque ¿cuánto dejaremos de percibir en un 4%, cuando el horno, cuando lo que tenía pactado Cerro Matoso era una tercera línea, hoy optó por confundir al Congreso, volarse el conducto regular, como se lo ha volado en todos los otros sí, que se han aprobado, que solamente participa Ingeominas y Cerro Matoso, y todos son leonidos y van en contra de la comunidad de Montelíbano y del departamento de Córdoba. En la cláusula 27ª del contrato 866 estaba claro un inspector de minas, pero que debe ser de acá, del Ministerio de Minas, y que el municipio debía asumir los viáticos, por lo menos en este nuevo contrato de concesión, que ese inspector de minas, si no es de Montelíbano, que sea del departamento de Córdoba. Nunca ha habido un informe si en verdad existe este inspector de minas y cuáles son los beneficios que recibe. Y para que de pronto el tiempo no se me acabe, quiero decir algo al Ministerio de Minas y Energía. Cuando no se había privatizado la energía en Colombia, Cerro Matoso, por ser una empresa altamente consumidora de energía, pagaba un 10% para mejorar el servicio de energía en el entorno y para subsidiar el servicio a los que estamos en el entorno de la mina Cerro Matoso. En ese entonces, como Montelíbano ha carecido siempre de quien lo defiende en el Congreso de la República, se electrificó a todo Córdoba menos a Montelíbano. Ahora que se privatizó, mi pregunta, señor ministro, ¿qué se hizo o qué se hace este 10% que se le cobra a las empresas altamente consumidoras de energía, que en Montelíbano tenemos para los montelibaneses, para la gente más pobre de Córdoba, que es el segundo departamento más pobre de Colombia?
y me atrevo a decir esto porque somos el municipio en Colombia que más casas tiene donde los techos y paredes son de plástico, donde se vive debajo de las torres de alto voltaje que le llevan la energía a Cerro Matoso, y ojalá esa comisión viaje pronto para probarlo con hechos, cómo vive la gente en el barrio Villa Clemen, totalmente a la intemperie, y usted va a una casa de un trabajador de Cerro Matoso, donde hay aires por toda la casa central hasta en la cocina, y solamente pagan 2.000 pesos de energía. Mientras que el más pobre de Montelíbano, con una casa donde el techo y la pared es de plástico, el recibo más barato de energía supera los 20.000 pesos, donde no hay trabajo, donde vemos que ni siquiera, como lo decía el amigo, hay un SENA y no se ha pensado en una universidad pública del San Jorge, que estamos geográficamente ubicados para prestarle el servicio a los demás municipios del San Jorge. Y lo vimos ahora que hubo esa ampliación, toda la mano de obra calificada, el 100% fue del interior del país. ¿Qué le quedó a Montelíbano? 300 mujeres en un alto porcentaje menores de 13 años, embarazadas, madres solteras, cabeza de hogar, aguantando física hambre. Eso es lo que está violentando a Montelíbano, y ojalá, por último, para retirarme, para mí deja algo de suspicacia. Hablamos de la minería informal y que cuando pasan de 2 o 3 retroexcavadoras se convierten en delincuentes. ¿Por qué el gobierno no le presta la seguridad así como se la presta a las multinacionales? ¿Por qué también no analizan que los mineros informales también tienen otro enemigo que se llama la Policía Nacional? El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas aprobaron una ley donde se necesita permiso para llevar más de 55 galones de combustible. El artesano lleva combustible en canecas de 17 galones y para que llegue a su centro de trabajo tiene que pagarle 15.000 pesos a la policía en mi zona del San Jorge. Eso es muy grave y eso se le suma a la problemática y a la violación al derecho de igualdad que tiene el derecho. Muchas gracias, el ministro le y de verdad que bienvenidos. Mi objetivo principal es que vaya esta comisión a sesionar a Cerro Matoso para verificar cómo viven los montelibaneses, donde los altos funcionarios de Cerro Matoso, dicho por ellos que van a mostrar o a copiar lo positivo en otros países donde hay minas más pobres que Cerro Matoso, el municipio de ese país donde está la mina es el mejor municipio del país. Por eso yo quiero que el ministerio, el gobierno nacional y el Senado de la República se ponga la mano en el corazón y defienda los intereses de Córdoba, del San Jorge y de Montelíbano. Muchas gracias. Dos palabras para las personas que vinieron de Montelíbano con la preocupación del proyecto de Cerro Matoso. Uno le tiene que contar al país todo, con total transparencia. El contrato de concesión, uno de los múltiples contratos de concesión, porque son varios, termina el próximo año. Nosotros estamos en conversaciones de cara a una posible extensión. Hemos visto que esa extensión tiene beneficios muy grandes, porque es prolongar una operación, pero nosotros no vamos a hacer absolutamente nada sin cumplir dos requisitos. Uno, ir a Montelíbano a oír a la comunidad, a que la comunidad nos cuente qué está pasando, cómo ha sido la relación con la empresa, y dos, discutir abiertamente los términos bajo los cuales se haría esa extensión. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ganar. El Estado tiene que ganar, es decir, la misma filosofía de lo que estamos hablando en esta sesión. El Estado tiene que salir ganando de cualquier extensión. Pero eso tendremos tiempo, no se está haciendo la carrera, es un trabajo que está en este momento en cabeza del doctor Oscar Paredes y en su momento lo iremos discutiendo. Sí, quiero hacer un par de comentarios muy breves a lo que dijo el doctor Cárdenas. Voy a ser muy breve en 3 o 4 asuntos casi que de una frase tipo telegrama y me voy a detener un poquito en el caso de la minería esta que se le anda buscando un nombre. Ya me parece muy bien que nos pongamos de acuerdo en no asociar una máquina con un crimen, pues porque es absurdo que se defina que uno es criminal porque tiene un determinado tipo de instrumento,
¿Qué tal que a los banqueros se les pusiera así la cosa que por, ¿cómo se dice? Registradora por donde pase el lavado de dólares del narcotráfico convierte en delincuente al banquero? Eso pues sería realmente terrible. Pero me voy a referir a varias cosas. Primero, ministro, este es otro tema de otro debate. Hoy Jeffrey Sachs en el periódico Portafolio dice: Colombia debe vender cosas más allá de café, carbón o petróleo. O sea, este es uno de los problemas más graves del desarrollo nacional, y es que estamos montándolo sobre la minería, y ese es un error catastrófico. Nunca Colombia resolverá sus problemas si se queda produciendo bienes primarios, y eso es lo que dice Sachs, que es un tipo bien respetable en estos asuntos. Segundo, yo creo que el análisis de la UNE que yo cité, yo lo valido y me parece respetable, no tengo ninguna duda, y tendríamos que mirar en detalle usted por qué cuestiona eso, pero además no me parece sorprendente que el government take sea así de bajo cuando se prueban por 1000 lados las inmensas exenciones tributarias que existen. O sea que no es sorprendente que el government take no resulte ser como es en el papel la suma de impuestos más regalías. En tercer término, no me suena para nada, ministro, le digo desde ya, la idea de atar regalías a utilidades, que veo que es la nueva propuesta con que vienen las grandes empresas. Amarrar, digamos, o sujetar las regalías a las utilidades de las empresas, porque es que la regalía es un costo de producción que tiene que pagarse con independencia de las utilidades o no. Pienso yo, este es un problema de concepción, de la misma manera que los costos laborales hay que pagarlos haya o no utilidades, porque si no aquí correríamos el riesgo de que al final no solo las regalías fueran bajas como son hoy, sino que desaparecieran o hasta de pronto quedamos debiéndoles, pero por supuesto que esa es una discusión que habría que hacer. Yo me ratifico en la idea en que se debe unir la auditoría. Eso es un problema de organizar las normas para que se haga, pero es evidente que es un error, por ejemplo, en el caso de los procesos penales, esto se denunció oportunamente. Entonces, un caso de paramilitarismo, delincuencia cualquiera, un caso lo maneja un juez y otro caso lo maneja otro juez, y no se cruzan la información cuando finalmente se trata de procesos que tienen el mismo origen, para poner un ejemplo. Y aquí pasa lo mismo, es un problema de resolver cómo se hace, y pienso que lo debe hacer, todos los aspectos fundamentales deben correr por cuenta de funcionarios del Estado. Si de pronto se contrata alguna cosa, tiene que serlo absolutamente secundario, pero es el enfoque de que es el Estado colombiano quien hace, pienso yo, la auditoría. El ministro dice: las regalías son bajas, pero no es la hora de subirlas. La pregunta es que si no las subimos ahora, se contrata con esas regalías bajas y después no se pueden subir. Es decir, aquí toca darse, como se dice, la pela y subir esas regalías, pues en medio, digamos, de la cruzada del río, porque no hay otra posibilidad de hacerlo como debe ser. Me detallo un poco, porque yo sé que usted está deprisa, ministro, el tema de la pequeña y la mediana minería. Usted dice, bueno, la grande da a entender que no hay problemas, y yo creo que hay problemas gravísimos, de toda índole. Bueno, esa es otra discusión. Entonces, la artesanal también es un problema, y a esa vamos a ver cómo la formalizamos. Técnicamente es ilegal, yo prefiero llamarla informal, pero bueno, usted dice a la artesanal sí hay que ver qué hacemos con ella, y a la otra acepta dejar de llamarla ilegal o terrorista o lo que sea y buscarle un nombre. Yo estoy de acuerdo con que se le debería buscar un nombre, porque además es un absurdo semántico definir como delincuente a una persona porque tiene una determinada máquina. Es que eso no tiene sentido. O sea, asociar retroexcavadora o un motorcito o cualquier cosa con crimen, con delito, con terrorismo, es una cosa por completo absurda. La senadora Daira me pide una interpelación. Sí. Presidente. Gracias, señor presidente, con su venia. Yo voy a disentir un tanto del senador Robledo. Es que no solamente hay que teóricamente concebirlo, sino establecerlo dentro del mismo territorio. Es que quien usa ese tipo de dragas y máquinas contamina de una manera muy ostensible los cuerpos de agua, que son importantes en la zona. Una cosa es ver cómo, por ejemplo, la ciénaga de Ayapel está totalmente contaminada con mercurio y lodo, y hoy no le sirve, por ejemplo, a la ciénaga de Ayapel. Pero es que es cierto que
quien usa una gran draga y quien usa una draga, no estamos hablando de motorcitos, es que en la zona de Córdoba lo vemos y en la zona del sur de Bolívar también lo vemos. O sea, es el impacto ambiental y cómo arrasa con las especies del río. De atar un delito a una máquina, bueno, salvo que sea, yo no sé, una máquina de tortura, una cosa así, ¿cierto? Pero no me parece que sea sensato, porque usted puede tener una retro que esté utilizando de una manera debida, por lo menos ajustada a ciertas normas ambientales. O sea, si se trata de prohibir las dragas, la primera que hay que prohibir es la grande esa que funciona en el Nechí, ¿sí? Entre el Bagre y Zaragoza, que está funcionando hace yo no sé cuántas décadas. Pero yo quiero enfatizar, el problema no es la máquina en sí mismo, sino cómo se usa. Si se usa de una manera indebida, producirá mucho daño. Si se usa de una manera debida, no lo producirá. Un asadón puede ser el instrumento más supuestamente inofensivo del mundo, pero si yo le doy a alguien en la cabeza con el asadón, pues estoy procediendo de una manera indebida. Entonces, yo sí quiero insistir, me parece que no tiene sentido utilizar un cierto tipo de instrumento, convertirlo en la prueba de un delito o de una acción indebida, porque, repito, no creo que deba ser así. Entonces ahí lo que toca es establecer cuál minero, sea artesanal, sea como se quiera llamar, empresarial emergente, que es un nombre que usted le ha dado ahora que me parece despectivo, ¿sí? O transnacional, está cumpliendo o no las normas. Esa es la discusión, con independencia de las herramientas que use y lo que esté haciendo, porque aquí puede suceder que una gran transnacional esté haciendo cosas absolutamente inaceptables, o un minero artesanal puede estar haciendo cosas que son inaceptables, y si además está vinculado con el terrorismo de cualquier tipo, pues lo que lo condena no es la máquina que usa, sino la acción terrorista que está haciendo. Y en ese sentido hay que separar una cosa que acaba de plantear el alcalde aquí. No es lo mismo quien paga una extorsión a quien participa de un delito, porque aquí hay otro problema en la minería. Hay un montón de gente en minería, como en todas las actividades económicas del país, que tiene que pagarle a distintas organizaciones que están por fuera de la ley, pero no porque esté con ellos, sino porque lo extorsiona, ministro, y usted sabe que el Estado no les brinda las garantías. O sea, no puede haber justicia democrática con la idea de que jochen con todos los marranos. O sea, hay que hacer una disección y hay que aplicar normas particulares. Y hay que analizarlas en cada caso, porque lo otro es la barbarie de tipo fascista, me parece a mí. Pero esto no se puede hacer, ministro, si usted de verdad quiere avanzar en una solución de este problema y no darle una solución de policía a un asunto que es económico y social y que llevan esas regiones décadas o siglos. Y esas regiones viven de eso. Así produzca 1000 impactos negativos que yo comparto. El problema es cómo resolver el problema. No se puede resolver si el gobierno sigue actuando con la lógica de que escribe sobre un papel en blanco. Nadie en el mundo escribe sobre un papel en blanco, y menos en Colombia y menos en minería, ministro. Y usted tiene unas realidades que están allí. Usted tiene una serie de mineros artesanales, de mineros pequeños y medianos y de transnacionales que están ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Pero ojo con esto otro. En muy buena medida, la actividad económica de los mineros artesanales o arequeros es simbiótica con la pequeña y mediana minería. Ojo con eso. Es decir, no es posible que se mantenga una actividad artesanal medianamente próspera, o sea, que no sea la de la miseria más espantosa, si se hace caso omiso que en muchos momentos hay una relación simbiótica con esa pequeña y mediana minería. Entonces, finalmente yo a lo que llamo es a lo que están planteando la Confederación de Mineros, y es que el Estado colombiano se siente con ellos, y yo creo que con las transnacionales, porque parte de la informalidad, de la ilegalidad, tiene que ver con que los títulos están monopolizados. Entonces, fíjese lo que está sucediendo, ministro. Usted dice que los títulos que están concedidos son espurios y que hay que revocarlos, pero usted está persiguiendo personas que en parte no se formalizan porque no tienen títulos, ¿sí? Y resulta que los termina castigando porque no tienen títulos, porque los títulos los tienen otros, cuando usted acaba de decir que esos títulos los tienen de manera indebida. Usted bien dijo una cosa que se la quiero tomar, esto es de detalle. Aquí toca mirar caso por caso, cosa por cosa, pero con toda la paciencia, porque lo que hoy en la práctica están haciendo, así se diga lo contrario, es aplicándole a eso una solución militar, una solución de policía, que lo único que podrá hacer es agravar los problemas, porque en medio de una confrontación social y política y económica es más difícil arreglar las cosas, señor ministro. Vamos a dar el uso de la palabra al director de la DIAN, al doctor Ortega.
Gracias, señor presidente. Mire, este tema es tan complejo y tan extenso porque tiene tantas aristas que vale la pena, por ejemplo, seguir con temas que está dentro de esto. ¿Cuáles son los criterios para fijar la base imponible en materia de regalías? Esa es una de las cosas donde debe tener claridad el Congreso y debe tener claridad el colombiano en general. Una cosa es la utilidad y otra cosa es la rentabilidad para que sirva de base imponible. Entonces, yo lo que deseo, y la proposición mía va encaminada a lo siguiente, a que bien, si se escucha al director de la DIAN o bien se escucha al viceministro, no se cierre este debate, sino que se continúe con las diferentes aristas que realmente comprometen el mismo tema. Eso era todo, señor presidente. Bueno, tiene el uso de la palabra el doctor Ortega. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los honorables senadores. A mí me queda como la tarea de entrar un poco en los detalles, y yo creo que los mensajes principales sí quedan bastante claros, pero no sobraría volverlos a enfatizar. Este es un tema en el cual, como país, yo creo que estamos comenzando, y al estar comenzando, la mayoría de los temas que yo les puedo plantear ahorita no son conclusiones, sino son preguntas. Y preguntas de fondo, porque acá la discusión desafortunadamente no va para ningún lado si la volvemos muy puntual. El documento de la UPME tiene un error técnico, a mi juicio, garrafal, pero la razón por la cual lo ponen es por lo que dijo el ministro, es porque la cifra comparativa es útil, porque es una cifra fácil de calcular, y es para dar una ilustración de revista de circulación semanal para que la gente pueda comparar distintos países. Pero cuando uno mira el valor agregado, el Producto Interno Bruto, usted está mirando la remuneración del capital y la remuneración del trabajo. Están los dos números ahí metidos, y calcular el impuesto, cuando es lo que paga el capital, obviamente usted licúa el porcentaje que participa en el total del valor agregado. Si uno pudiera separar del Producto Interno Bruto cuánto del Producto Interno Bruto es el que remunera el capital, y de eso calcula cuánto de eso es lo que pagó en impuestos, tendría una cifra medianamente razonable para poder decirle a la población cuánto del ingreso minero es ingreso que se destina a la tributación. Yo lamentablemente no tengo esa cifra y me gustaría podérsela dar, porque el tema minero es profundamente complejo. Y yo, que aprendizaje a las patadas que he tenido a lo largo de este año del tema, si me permiten, me gustaría ilustrarles unos puntos que yo creo que son fundamentales, senadores. En primer lugar, esto es de lo difícil que hay y que hay en cualquier parte del mundo, porque son negocios que no son de 1 año, de 2 años, son negocios de 30 años, y no tiene sentido mirarlos por la tributación de 1 año, toca mirarlos a todo lo largo del proyecto. Entonces toca mirar la etapa de exploración, y en la etapa de exploración hay que entender que es un proceso en el cual la fortaleza del Estado es esencial para poder evaluar y juzgar qué información se generó, qué calidad de mineral hay, qué cantidad de mineral se puede extraer, y es todo ese juicio técnico de toda la documentación técnica la parte fundamental de una inversión muy riesgosa, en el cual la gente destina unas cifras importantes de recursos con el ánimo de poder ver si encuentra algo o no encuentra algo. Y lamentablemente en Colombia, por una falta de normativa tributaria, en esa etapa se tributa bastante. Se pagan una cantidad de IVAs que no se devuelven, y que no hay ningún mecanismo jurídico en que las personas puedan tener un equilibrio por generarles información al Estado y por correr esos riesgos. Supongamos que le fue bien y que encontró a alguien, y que se certifica la calidad de ese oro o de ese carbón, se especifican las posibilidades que tiene de extracción y se determina un horizonte del tiempo en el cual se tiene una mina que es productiva. Y viene la segunda etapa, y tiene que haber actos jurídicos que así lo determinen, que es la etapa de desarrollo de la mina. Es una etapa en la cual todavía no hay un PIG, todavía no hay ingresos y gastos, lo que hay es una inversión donde todo lo que se mete va a capital. Y en Colombia, en muchos de esos casos se está tributando sobre una etapa en la cual todavía no hay ningún ingreso real. Y eso genera unos costos financieros fenomenales, porque el gastar plata al principio para que se compense 20, 15 o 30 años después, puede que financieramente no dé según cuál sea el costo del dinero a través del tiempo. Entonces, en esa etapa de desarrollo, y ese es el problema del impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio, si se cobra sobre una inversión que todavía no está generando ningún tipo de ingreso, puede ser a un nivel de oneroso que es difícil de describir.
Entonces son impuestos muy mal diseñados para unos negocios que son muy complejos. La etapa de desarrollo puede durar 5, 6, hasta 7 años, con inversiones que pueden superar los 500, 1000 millones de dólares. Y después de eso viene, después de toda esa inversión, viene el periodo de explotación. Y lo que nosotros estamos discutiendo solamente, probablemente como lo dijo el ministro, porque estamos viendo todo el proceso petrolero que ya está en etapa de explotación, queremos tratar de entender por qué no se pagan todos los impuestos que uno querría cuando uno puede tener proyectos que llevan 7, 8 años sin haber generado un peso. Cuando entran a pagar los impuestos, en la etapa de explotación viene una pregunta muy profunda, y es ¿en qué momento le pagan a quién? Y según cuánto se demoren en pagar o qué tan rápido paguen, la tasa de tributación es totalmente distinta. Entonces yo le quería dar un mensaje. La discusión de regalías y de impuestos toca verla a todo lo largo de la vida del proyecto. Es la única discusión seria, objetiva, razonable, y hay 1000 dificultades, que fue un poco lo que yo quise ilustrar ese día en la reunión de la Contraloría. Yo al día de hoy no le puedo hacer un juicio de que estén pagando mucho o poquito, porque no tengo suficiente información. Pero sí le quiero ilustrar brevemente con una presentación las preguntas que yo planteé ese día, porque aquí son las preguntas sustantivas que poco a poco hay que ir resolviendo, porque esto depende de la coordinación de Ingeominas, de la UME, del Ministerio, del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda y de la DIAN. Y en eso yo que el ministro dijo la palabra de fondo. Si no tenemos unas instituciones muy fuertes, con personal técnico muy competente, la probabilidad que este boom minero no nos deje lo que nos debe dejar, no solo como recursos, sino como instituciones que permitan el desarrollo del país, puede ser probablemente uno de los errores grandes que se pueden cometer en la historia del país. Entonces, si la presentación aparece, si pongamos las cifras en contexto, el recaudo tributario al año pasado era de 70 billones de pesos. Y si ustedes miran, de esos 70 billones de pesos, cada vez una parte más importante está correspondiendo al sector minero. En el impuesto de renta, que es el impuesto grande, 30 billones, y ahí hay un error en el argumento de que lo que pagan en renta es retenciones. En realidad el impuesto a cargo, si uno mira las líneas de declaraciones de renta, usted tiene el ingreso bruto, se le quitan los ingresos no constitutivos de renta, queda el ingreso neto, al ingreso neto se le restan costos, deducciones, queda la renta líquida bruta, se le restan las rentas exentas, queda la renta líquida gravable. Solo se calcula la tasa del impuesto, queda el impuesto a cargo. La variable fundamental es el impuesto a cargo, senador, y el impuesto a cargo de las empresas más grandes de este país, 2000, son casi 15 billones de pesos. Ellas sí pagan el impuesto. Adicional a eso, ellas generan retenciones de 20 billones de pesos. Retenciones que les dan unas ventajas muy importantes en flujo de caja y en manejo financiero. Pero la parte que hacen de recaudo es distinta a lo que es el impuesto a cargo. Y también es distinto al impuesto a pagar, porque el impuesto a pagar es igual al impuesto a cargo menos retenciones más anticipos. Entonces es muy difícil ver las cifras tributarias si a uno no se las desglosan en detalle, pero las grandes empresas sí son las que pagan la carga más importante de los impuestos, y en eso tiene una discusión bonita de ver en detalle, porque el impuesto sí es progresivo. Entonces si ustedes miran el aumento este año, y ha sido haciendo un análisis de problemas que se tienen en el cumplimiento de las normas, vamos a tener un incremento en el peor de los escenarios de unos 14.4 billones de pesos de crecimiento en un año. Y si las cosas salen como van, yo creo que vamos a lograr 16 billones de pesos. Esos 9 billones por encima de lo que daría el crecimiento vegetativo del Producto Interno Bruto. Póngale mal contado 10% nominal, 10%, 70 billones, tendríamos 77 de recaudo vegetativo. Vamos a tener un crecimiento sobre el recaudo vegetativo de 9 billones de pesos. Y esto no ocurre por azar. Aquí hay un énfasis enorme en la institución de tratar de fortalecer y de generar una fiscalización, en el cual se le ha generado una presión muy importante al sector, con el ánimo no en lo más mínimo de estigmatizar, ni de generar un tipo de generalización liviana, sino de analizar unos temas muy complejos. Y como son temas muy complejos, yo creo que son parte fundamental de la discusión hacia el futuro, que es lo que yo entro a discutir en unos segundos. Sigamos. Ustedes acá tienen, esa parte de impuesto a patrimonio no vale la pena, ya le expliqué un poquito el tema. Vamos aquí a un ejemplo de los temas de gestión tributaria de fondo. Miren las cifras de recaudo solamente en 4 por 1000. Y miren la diferencia que hace
el trabajo de la institución de tener un recaudo estancado en 3 billones de pesos, con alta probabilidad llegamos a 5 billones este año. Solamente en ese impuesto se van a recaudar 1.5 billones de pesos adicionales. Y esto lo pagan las grandes empresas, ¿no? Esto no lo están pagando las personas del común, o sea, todo esto lo están pagando empresarios. Y si ustedes miran lo que son las declaraciones de renta, aquí yo le puse la declaración completa. Y si usted mira, acá usted tiene toda la depuración de una declaración de renta sumada, porque yo no les puedo mostrar una particular. El impuesto a cargo es de 19.163.000. Esto es lo que pagan de impuesto las 295.000 empresas del país. Y de esto, 15 billones y medio lo pagan grandes contribuyentes. Y de eso, un 80% lo pagan 2.700 empresas. Entonces, la discusión de fondo para no poder entender la depuración de la renta es tratar de entender qué afecta a esa depuración. Siguiente. Vamos adelante. Vamos a captar el tema energético. ¿Qué es esencial en la discusión del tema minero? Y lo que lo hace muy difícil intelectualmente. Estos son los negocios con mayor volatilidad en precios. Y cuando usted tiene un negocio a 30 años, usted puede estar enfrentando, en el caso de petróleo, precios de $12 el barril y precios de 140 el barril. Entonces, mirar el fenómeno de una inversión de $1.000 millones en el momento que está en los 140 el precio es muy distinto a mirarlo en el momento de los $12 el precio. Entonces, mi único objetivo en esto es, este es un tema difícil. Ustedes miran la volatilidad de los precios y aquí literalmente la definición de que el proyecto es o no es rentable no se puede dar con el dato de un año o con las utilidades de un año. Hay que mirar el proyecto como un todo y mirar un ciclo completo. Y cuando uno mira un ciclo completo, yo creo que uno puede dar una discusión medianamente razonable de qué es lo que implica en el negocio las variaciones de lo que está sucediendo. Vamos adelante. Esto simplemente las cifras de inversión extranjera que ya les dijeron. Yo quiero entrar al tema minero. Sí, señor. Es para efecto de la grabación. Es bueno que lo haga desde aquí para que quede el registro. Es que es difícil ver. Le pedimos. Entonces está todas las dos cosas. O lo hace de alguno de los puestos de nosotros, no sé. Entonces, sí, para gracias, darle la espalda. Director. Si ustedes miran, el monto de regalías del sector minero son 5 billones, en el cual son aproximadamente 1.4 minería y la gran parte es petróleo. Para poner un poco las cifras, simplemente y tratar de tener algún tipo de contexto. Adelante. Y si ustedes miran, la producción la sabe todo el mundo. Adelante. Aquí vienen las discusiones de fondo. En Colombia, gran parte de la reglamentación minero-energética surge en una época en que el país no tenía acceso a divisas. Y era un país en el cual el tener un dólar era verdaderamente una variable determinante de lo que era el manejo económico del país. En el año 1986-87 el Banco de la República tuvo que exportar gran parte del oro para poderlo tener en depósitos en Suiza y poder garantizar una forma de monetizarlo a monedas fuertes para poder pagar las deudas del país en la crisis de la época de América Latina. Entonces, toda la regulación cambiaria de Colombia es una regulación que le dice al país, si usted tiene dólares tiene que traerlos, pero si usted es un inversionista extranjero en el tema de minería, usted puede quedar eximido de traer esos dólares bajo una condición, que usted ni se endeuda, ni genera ningún tipo de manejo cambiario en el territorio nacional. ¿Qué implica eso? Que gran parte de estos negocios que se dan en mercados internacionales, que en algunos casos requieren cifras importantes de endeudamiento, que en algunos casos justifican mecanismos de manejo de riesgo, como pueden ser el uso de... No, todavía no. ¿Aló? Creo que sigo acá sentado. ¿Sí, ya? ¿Aló? No. Ya moví. Botoncito para arriba. Y no. No, seguimos acá. Sigamos, igualmente no. Ya. Gracias. Entonces, cuando usted tiene un negocio en el cual todas las relaciones importantes se dan en el exterior, la capacidad de fiscalización se vuelve muy bajita. Y una de las discusiones importantes en países como el nuestro es, digamos, del nivel de intereses de la deuda que pagan, cuánto esos intereses se pueden deducir tributariamente. Esa deuda, ¿con quién la contratan? Hay negociaciones que se dan en el Caribe, en el cual usted puede conseguir que un banco de nombre visible le genere un documento de crédito
a su empresa en Colombia, pero al mismo tiempo le venda en ese paraíso fiscal el pagaré a usted. Entonces usted termina con un pagaré, me invento el nombre de Barclays, y el pagaré queda en manos suyas. En realidad es un crédito de usted con usted. Pero como todo se da en zonas extraterritoriales, la posibilidad suya de fiscalizar eso es dificilísimo. Y poder juzgar si la tasa de interés que le meten a la contabilidad como un gasto es cierta o no es cierta, es muy difícil. Entonces, toda la estructura del régimen cambiario que llevó a que todas las relaciones en el exterior hace que todo el mundo venda gran parte de los productos mineros a empresas que están en Caimanes o que están en Suiza o que están en las Islas Vírgenes o en Panamá. Y al estar en esos países no sabemos quiénes son los dueños, no sabemos si los precios son los precios, no sabemos si las coberturas en realidad sí cubrieron algo, y es un problema de brutal falta de información. El carbón que le registran a Colombia en algunas transacciones es de 45, 47 dólares. Ese mismo carbón, cuando uno pide los extractos de lo que entra como costo en la empresa que lo compra en España, en Italia, en Inglaterra, son 107. La diferencia de esos 47 a 107 es enorme y la pueden explicar mil cosas, desde el transporte por tierra en Europa, el transporte por barco, los seguros, la necesidad de pagar coberturas en el precio y poder distinguir qué es muy difícil. Yo al día de hoy no le puedo decir con un dictamen cierto cuánto de esos precios están bien formados o no están bien formados, pero parte de eso es que la reglamentación de lo que es la DIAN, de lo que es Minas y de lo que es el Banco de la República no están coordinadas. Y eso hace que seamos muy vulnerables, sin prejuzgar que esté sucediendo algo bien o algo mal. Ahorita le digo los casos puntuales que hemos encontrado, pero uno no puede generalizar por casos puntuales, solamente nos ilustra la dificultad del tema. Adelante. Adelante. Aquí vienen de los temas complicados. Cuando usted está hablando de minería, usted puede tener varias minas a la vez. En el caso de petróleo, usted puede tener varios campos a la vez. Luego, tributariamente y financieramente hace una enorme diferencia si usted mira cada campo aislado o si usted los mira en su conjunto. Entonces, definir cuáles son las obligaciones de un inversionista mirando cada una de sus explotaciones mineras y cómo se define cuál es una explotación minera o si el conjunto se pueden agrupar como uno, cambia totalmente la forma de tributación. Y aquí les doy un ejemplo. Suponga que yo invertí $1.000 millones en desarrollar una mina y está empezando a producir, es el momento en que va a empezar a pagar impuestos, pero logro que por alguna razón el Estado me dé otra licencia minera y puedo empezar a hacer inversiones otra vez. Si yo miro esos dos proyectos mineros como uno, todo lo que estoy gastando en la nueva mina, que pueden ser otros $1.000 millones, van todos como gasto a la contabilidad, y al ir todos como gasto a la contabilidad no pago un peso de impuestos, porque puedo mezclar los dos proyectos y la parte en que un proyecto empieza a tributar, lo puedo anular con uno que está en etapa de gasto. Luego, el definir cómo se miran cada uno de los proyectos, si solos o en conjunto, y cómo se determinan y en qué momento tributan, es absolutamente determinante de cuánto es la carga tributaria y cuál es el state take. Y en Colombia la normativa es terriblemente primípara. Nosotros, por errores, probablemente de ignorancia, tenemos en la ley que en Colombia hay un mecanismo de contabilidad para depreciar los activos que se llama reducción de saldos. Está la tradicional, que es la lineal, va a vivir 30 años esa draga, divido el valor por 30 y cada año voy mochando una parte de ese costo. Está aquella en que es por unidad producido, entonces si voy a producir 50.000 barriles, por cada barril vale tanto la máquina. Y está la reducción de saldos, que es una fórmula matemática divertida, que depende totalmente del valor de reventa del activo. Si usted pone 0, usted puede depreciar infinito el primer año. Si usted pone 1, usted puede depreciar el 97% el primer año. ¿Qué quiere decir depreciar algo el 100% el primer año? Que el Estado le está diciendo que no pague impuestos ese año, que no los pague probablemente el siguiente, sino que los pague 3, 4, 5 años después. Porque el Estado sacrifica su capacidad de poder recibir recursos de la empresa a cambio de que la empresa tenga los bienes de capital. Eso tributariamente hace toda la diferencia del mundo, porque usted pierde el valor presente de esos impuestos que le pagan después en su totalidad. Y el valor del dinero en Colombia es alto, para el Estado es aproximadamente un 8%. Luego, cada año que usted deje $1.000 millones de tributar, usted está perdiendo el 8% de esos $1.000 millones, $80 millones de impuestos en solamente el costo del dinero. Entonces, en el tema tributario minero, el cuándo pueden depreciar, el cómo pueden depreciar, hace toda la diferencia del mundo porque tienen inversiones de capital enormes.
Pero eso es la parte a nuestro favor. También hay cosas en contra de ellos. Nosotros en Colombia los estamos obligando a pagar en algunos sectores los IVAs por anticipado y no se los devolvemos sino 7, 8 años después. Entonces hay unos juegos intertemporales muy complicados en el cual en algunos casos nosotros abusamos porque ponemos a alguien a pagar impuestos sin tener ingresos y en otros casos ellos abusan porque pueden depreciar un activo en 5 años, que es lo que dice la norma colombiana en el tema petrolero y minero, cuando en realidad la mayoría de las normas es que se deprecian a lo largo de la vida del proyecto. Pero estas cosas no se pueden mirar una separada de la otra. Aquí hay que mirarlas todas a la vez y eso es el debate mucho más difícil. Uno no puede ver regalías separado del canon, no lo puede ver separado de renta, no lo puede ver separado de IVA. Toca mirar todo en su conjunto. Uno de los gastos más importantes es el de sísmica. Y parte de estos servicios en algunos casos tienen IVA, en otros casos no tienen IVA. Y el momento en el que se paguen tienen unas incidencias tributarias enormes. Y muchos de estos contratos no tienen verificación de que en realidad se hayan prestado los servicios. Parte de lo que se ha encontrado, y hay 2 fiscalizaciones en este sentido, son empresas que generan contratos con el exterior que son todos de papel, literalmente. Es una empresa en Islas Caimanes que dice que presta servicios, les cobran una comisión por generar los contratos y al comprar los contratos, quien los compra puede meter eso como gasto y paga menos impuestos. Los pagos de servicios en el exterior solo tributan 10% sobre el valor del contrato. Luego, en vez de pagar 33% de renta, usted puede pagar 10% sobre la retención de ese contrato. Hay muchos indicios de que hay lavado de activos importante, porque la totalidad del valor del contrato, que pueden ser 100, 200 millones de dólares en algún paraíso fiscal, es un ingreso legal en ese paraíso fiscal. Entonces, el problema de fondo acá es dónde se reportan esos contratos, cómo alguien verifica que esos contratos son ciertos, cómo uno garantiza que esa sísmica en realidad sí se hizo y que esa sísmica sí es en realidad de calidad. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace mal, inclusive se pueden usar para que la gente robe a una empresa que de buena fe y creyendo que está haciendo las cosas bien, le meten sus mismos funcionarios gastos y contratos que son inexistentes. Entonces, hacer juicios de valor en este momento todavía es muy difícil porque el tema es muy prematuro. Adelante. Miren lo que es el recaudo del sector minero energético. Simplemente para mirar el detalle del sector del año 2002 al año 2010, si usted mira, el impuesto a cargo ha llegado a ser 7 billones, hoy en día es 5.64 billones. Si uno suma con regalías, estamos hablando de casi 11 billones de pesos al año. Esa tasa de tributación, si usted la compara contra el patrimonio bruto, usted le está cogiendo literalmente un 10% del patrimonio bruto en impuestos. 10% del patrimonio bruto, si usted tuviera una inversión muy segura y usted puede meter ese patrimonio bruto en un título del tesoro, usted tendría un rendimiento del 8%. Si usted pagara el 33% sobre ese 8% de rendimiento bruto, usted estaría tributando aproximadamente un 3%. 3% del patrimonio bruto en un negocio muy seguro es una tasa de tributación razonable. Estos negocios no son seguros, son muy riesgosos y tienen tasas de rendimiento muy superiores. Disculpe, doctor, suponga, nosotros tenemos plenaria a las 3, sí, por ya favor. terminó en 2 minutos. Gracias. Si usted tiene una inversión que le renta el 30%, para hacer un ejemplo muy fácil, 30% de eso le daría 24 billones. Usted estaría teniendo con 10 billones que está tomando solamente con renta y regalías, casi que un 50% de state take. Entonces, la discusión del state take no es trivial, pero claramente el 22 es una cifra que solo sirve para hacer una comparación, pero que no dice nada de lo que en realidad